Tú empezaste a sanar, a elegirte, y de repente aquellos que más deberían apoyarte comienzan a alejarse. Silencios, juicios, miradas extrañas. ¿Por qué es tan difícil ser aceptado precisamente por quienes más deberían amarte? Lo que nadie te dijo es que, a veces, evolucionar es ser visto como una amenaza. Crecer incomoda, no solo a ti, que debes lidiar con los dolores del cambio, sino sobre todo a aquellos que siguen atrapados en el mismo lugar. Cuando comienzas a sanar, a mirarte con más gentileza y a decir no a lo que antes aceptabas en silencio, algo invisible empieza a romperse dentro de la estructura familiar. Empiezas a molestar, no porque hayas hecho algo malo, sino porque tu transformación comienza a mostrar, sin intención, lo que los demás evitan ver en sí mismos. Carl Jung decía que aquello que negamos en nosotros aparece en los otros como destino. Cuando dejas de repetir patrones antiguos, tu sola presencia se convierte en un espejo para quienes permanecen en ellos. No necesitas alzar banderas ni dar discursos. Basta con cambiar. Basta con no reaccionar más de la misma manera, con retirarte de conflictos que antes alimentabas, con priorizarte donde antes te anulabas. El malestar que los demás sienten no es por ti, es por el dolor que ellos mismos evitan enfrentar. Tu cura provoca. Tu luz resalta las sombras que aún están siendo ocultadas. Ese malestar es sutil al principio. Un comentario fuera de lugar, una mirada de juicio, una crítica disfrazada de broma. Después puede venir el distanciamiento, la frialdad, el intento de devolverte a la versión antigua de ti mismo. La verdad es que el sistema familiar se acomoda en roles definidos, y cuando uno de ellos cambia, todos los demás deben ajustarse. Y no todos están listos. No todos quieren. Puedes ser la misma persona que siempre estuvo ahí, pero el hecho de ahora decir basta a los abusos emocionales, al silencio forzado, al papel de complacer para no ser rechazado, te convierte en alguien difícil. No porque lo seas, sino porque ya no encajas en las expectativas que proyectaron sobre ti. Y eso sacude las bases que sostienen las relaciones, revelando que, detrás del afecto condicionado, había contratos silenciosos. Te amamos, siempre y cuando sigas siendo quien esperamos que seas. Ese es el peso invisible que tantos cargan. La presión de permanecer igual, para no romper lazos. La culpa de crecer cuando nadie más a tu alrededor está listo para hacerlo. La sensación de estar traicionando a tu propia familia al elegir no repetir el dolor que se normalizó durante generaciones. Jung decía que el encuentro consigo mismo es el momento más solitario de la vida. Y tenía razón, porque es en ese punto que te das cuenta de que no todos aplauden tu liberación. No todos soportan tu autonomía emocional. No todos quieren ver a alguien sanar de las mismas heridas que ellos se niegan a tocar. Y aún así, hay que seguir, porque el dolor de permanecer donde ya no perteneces es más silencioso y devastador que el dolor de ser rechazado por cambiar. La vida no exige perfección, sino conciencia. Y la conciencia, una vez despierta, no puede volver a dormirse. Empiezas a darte cuenta de que, por más que duela ser cuestionado o excluido, la mayor violencia sería regresar al lugar donde tuviste que esconderte de ti mismo para ser aceptado. Esa conciencia, sin embargo, no surge como una ruptura repentina. Nace despacio, como un malestar creciente, una insatisfacción difícil de nombrar. Y cuando intentas compartir ese sentimiento con la familia, muchas veces la respuesta es fría o incluso hostil. Porque para muchos, el amor está condicionado a la repetición del dolor. Y cuando te niegas a repetir, se sienten traicionados. No logran entender que tu movimiento no es contra ellos, es a favor de ti mismo. Pero es ahí donde aparece la próxima herida. La sensación de estar traicionando a quienes más amas simplemente por elegir sanarte. No es raro que el amor,
dentro del sistema familiar venga cargado de exigencias invisibles. Se espera que repitas, que aceptes, que soportes en silencio, todo en nombre de la lealtad. Crecer en ese contexto se transforma en una especie de traición, como si sanarte fuera darles la espalda a quienes amas, como si el simple hecho de elegir un camino diferente significara rechazar tus orígenes. Carl Jung decía que gran parte de nuestra vida inconsciente está regida por patrones heredados, y cuando alguien intenta romperlos, es visto como una amenaza. Dentro de la familia, el dolor compartido se convierte en un vínculo. Es como si todos hubieran firmado un contrato invisible. Sufrimos juntos, nos callamos juntos, repetimos juntos. Y de repente tú empiezas a hacer las cosas de manera diferente, a expresar lo que sientes, a poner límites, a buscar terapia, a alejarte de lo que antes aceptabas como normal. Y el sistema reacciona. Es como si hubiera una fuerza tratando de arrastrarte de vuelta al lugar de origen, al dolor conocido, porque es ahí donde está la validación, la aceptación, la sensación de pertenencia. Pero el precio es alto. Permanecer. Para ser aceptado significa dejar de existir auténticamente. Mantener el dolor activo solo para no decepcionar a quienes aún no pueden enfrentar sus propias heridas es una forma silenciosa de autoabandono. La trampa de la lealtad aparece de muchas maneras. Puede ser la expectativa de estar siempre disponible, incluso cuando eso te cuesta. Puede ser la presión para no exponer los traumas familiares, aunque eso te mantenga atado a ellos. Puede ser la mirada de decepción cuando te posicionas. El silencio cargado de reproche cuando decides alejarte para protegerte. Y en muchos casos, las etiquetas egoísta, ingrato, difícil, porque te atreviste a decir basta. Es necesario entender que el amor verdadero no exige el sacrificio de tu propia alma, no pide que enfermes para probar tu afecto. Jung llamaba a este tipo de dinámica una identificación ciega con el inconsciente colectivo de la familia. Es cuando vives como si fueras una extensión del dolor de los demás, sin preguntarte nunca, ¿y yo? ¿Dónde estoy en esta historia? Romper con esa identificación no significa abandonar a la familia. Significa, ante todo, dejar de ser leal al dolor que destruyó generaciones. Significa romper el ciclo. Y sí, eso genera incomodidad, porque tu elección de sanarte pone al descubierto lo que muchos prefieren mantener oculto. Tu búsqueda de paz sacude el pacto silencioso de sufrimiento. Es común que te sientas dividido. Por un lado, la culpa por seguir tu propio camino. Por el otro, la necesidad de respirar fuera del dolor. Pero ese dilema solo existe porque crecimos escuchando que amar es sacrificarse. Y no lo es. Amar también es tener el coraje de alejarte para no herir más. Amar es reconocer que no salvas a nadie quedándote herido junto a ellos. Es entender que sanarte también es un acto de amor, porque al sanarte muestras, aunque duela, que hay otra forma de vivir, que no es necesario repetir el pasado para seguir perteneciendo. Y eso, aunque no sea aceptado de inmediato, planta una semilla silenciosa. Crecer dentro de una familia marcada por heridas no sanadas es como intentar florecer en un suelo que nunca fue preparado para acoger vida. A medida que comienzas a romper patrones, surge una fuerza casi invisible, proveniente de donde menos lo esperas, de aquellos que te aman. Y no porque no te quieran bien, sino porque tu cambio amenaza algo mucho más profundo. La estructura inconsciente que mantuvo a todos unidos por el dolor. Jung decía que el inconsciente familiar funciona como un campo colectivo, donde todo lo que se vivió, reprimió o no se dijo, sigue vivo, aunque nadie hable de ello. Los traumas no sanados de los padres, los miedos de los abuelos, las creencias de escasez, sumisión o culpa, pasan de generación en generación como una herencia psíquica.
Y cuando alguien decide romper ese flujo, yendo a terapia, eligiendo un estilo de vida diferente, diciendo no a lo que antes aceptaba en silencio, el campo reacciona. Esa reacción generalmente no es racional. Muchas veces se manifiesta en forma de juicios sutiles, ironías veladas o distanciamientos que nadie explica. Es como si el sistema dijera, si cambias, nos obligas a ver lo que intentamos olvidar. Tu transformación enciende una luz incómoda, sobre todo lo que se escondió bajo la alfombra durante décadas. Y en ese escenario, el rechazo no es personal. Es una defensa del sistema contra lo que amenaza su estabilidad emocional, por más disfuncional que sea. Las familias inconscientes prefieren la repetición a la transformación, porque repetir es seguro, repetir es familiar. Crecer, por otro lado, exige confrontación. Y no hay mayor confrontación que enfrentar las propias heridas reflejadas en el cambio de quien está cerca. Cuando decides tratarte, poner límites, mudarte de ciudad o romper con ciclos abusivos, le dices al sistema, hay otra posibilidad. Y eso, aunque sea en silencio, es revolucionario. El crecimiento personal rompe con el pacto de las heridas heredadas. Por eso muchas veces es solitario. Porque el sistema no quiere perder el lazo que te mantenía dentro del patrón, el sufrimiento. Cuando dejas de sufrir de la misma manera, de callarte de la misma manera, de aceptar el mismo dolor, algo se quiebra. Y lo que queda es la incomodidad, no la tuya, la de los demás, porque ahora ellos tendrán que mirarse. Jung creía que la sanación individual transforma el inconsciente colectivo, pero también advertía, todo lo que es inconsciente cuando se enfrenta, resiste. Y esa resistencia es lo que sientes cuando empiezas a cambiar y, de repente, te das cuenta de que ya no te reciben de la misma manera, que tus victorias incomodan, que tu nueva forma de ver el mundo despierta conflictos antes dormidos. No es que tu familia no te ame, es que inconscientemente fueron enseñados a vivir en la repetición. Y todo cambio genera miedo, el miedo a perder el vínculo, el miedo a no saber cómo alcanzarte, el miedo a que, al liberarte, los abandones. Pero crecer no es abandonar, crecer es elegir vivir con verdad, aunque eso signifique por un tiempo caminar más lejos de quienes te vieron nacer. Cuando empiezas a sanarte, suele surgir una culpa silenciosa. No porque hayas hecho algo malo, sino porque sientes que estás rompiendo un pacto invisible, el de permanecer igual para ser aceptado. La cura es un acto de valentía, pero también de separación, separarte del dolor heredado, de los roles que esperaban que cumplieras, de las dinámicas silenciosas que mantenían a la familia unida por el sufrimiento. Y en ese proceso empiezas a cargar con el miedo a ser excluido, no por maldad, sino porque ya no encajas en la versión antigua de quien siempre fuiste. Ese miedo tiene raíces profundas. Desde la infancia aprendemos que el amor está ligado a la pertenencia, que para ser amado hay que ser aceptado, y para ser aceptado es necesario seguir las reglas implícitas de la tribu familiar, no destacar demasiado. No decir verdades inconvenientes, no ir demasiado lejos. Cuando rompes ese código y empiezas a vivir con más conciencia, cuando dejas de aceptar en silencio lo que antes tolerabas, algo cambia en la mirada de los demás, y también en la tuya. Jung decía que toda individuación exige una separación simbólica de los orígenes. Esto no significa despreciar a la familia, sino reconocer que volverte entero requiere ir más allá de ella. Y ese más allá muchas veces es interpretado como traición. Empiezas a sentirte culpable por ser el primero en decir basta, a preguntarte si no estás siendo ingrato por querer algo diferente, a cuestionarte si no estás abandonando a quienes nunca tuvieron las oportunidades que tú tienes ahora. Pero esa culpa es un mecanismo de control emocional. Es la forma en que
El sistema intenta devolverte al lugar seguro, el del dolor conocido. Empiezas a dudar de tu propio proceso, a preguntarte si el problema eres tú, cuando en realidad solo estás eligiendo algo que nadie antes tuvo la fuerza de elegir, tu propia libertad emocional. La exclusión, en este caso, no es explícita. Llega en silencios, en cambios sutiles de tono, en bromas que esconden críticas. Es la ausencia de apoyo en tus logros, el desinterés por tus nuevas visiones, el malestar con tu bienestar. Porque mientras estabas herido, era más fácil conectar contigo. El dolor crea lazos, incluso los más distorsionados. Pero la cura te saca de ese lugar común. Y eso, para muchos, es intolerable. Empiezas a sentir que ya no perteneces al mismo círculo, que tus sentimientos ya no son comprendidos, que las conversaciones se volvieron superficiales, que los intercambios se tornaron fríos y ese distanciamiento, que es natural en el proceso de transformación, puede parecer rechazo. Pero no eres tú quien se aleja, es el otro quien no sabe cómo acercarse a alguien que ya no vive en el dolor. Y aquí está la paradoja. Cuanto más te sanas, más solitario puede parecer el camino. No porque estés equivocado, sino porque vas en una dirección que pocos tienen el valor de seguir. La sensación de traición viene, en realidad, de romper el contrato inconsciente, de repetir los mismos patrones. Y eso duele, pero también libera. Es necesario comprender que no todos están listos para acoger tu cambio. Y está bien, no debes tu dolor a nadie. No necesitas permanecer herido para seguir perteneciendo. La cura no te aleja de quienes amas. Lo que aleja es la negativa a aceptar que ya no eres quien eras. Y si alguien solo puede amarte en tu versión herida, tal vez nunca conoció tu esencia. Crecer interiormente es un proceso silencioso, pero que hace ruido en los demás. Cuando empiezas a sanarte, sin querer, te conviertes en un espejo, y no todos están listos para verse reflejados con tanta claridad. Tu cambio empieza a revelar el estancamiento ajeno. Lo que antes era invisible se vuelve incómodo. Y no por arrogancia o superioridad, sino porque tu evolución confronta directamente la conformidad de quienes eligieron no cambiar. Dejas de quejarte y empiezas a actuar. Dejas de repetir patrones y comienzas a cuestionar. Abandonas viejos dolores y empiezas a construir nuevos caminos. Pero quienes aún están atrapados en la narrativa de víctima, en la repetición inconsciente o en la negación de sus propias heridas, sienten tu transformación como una amenaza, incluso si no dices nada. A veces basta tu presencia más tranquila, tu nueva forma de reaccionar o el simple hecho de no participar más en los juegos emocionales de siempre. Eso es suficiente para despertar en el otro una resistencia profunda, porque, sin querer, muestras que es posible hacer las cosas de manera diferente. Y eso es insoportable para quienes han pasado la vida diciéndose a sí mismos que no tenían opción. Carl Jung decía que el encuentro con el self, con nuestro yo más profundo, puede provocar terror, porque nos obliga a abandonar máscaras y enfrentar quiénes somos realmente. Cuando haces ese movimiento, quienes están a tu alrededor también son invitados, aunque sea sin querer, a mirarse a sí mismos. Y no todos aceptan esa invitación. Muchos prefieren romper el espejo. Ese espejo se rompe en forma de críticas veladas, ironías, desprecio disfrazado de preocupación. Empiezas a escuchar cosas como: estás muy diferente, te convertiste en otra persona, te crees superior. Esto es solo una fase, pero la verdad es que el malestar de ellos no tiene que ver con tu proceso, sino con lo que éste revela, la parte de ellos que se quedó parada en el tiempo. Es en ese momento que te das cuenta de algo importante. Crecer exige valentía, no solo para cambiar, sino para seguir cambiando, incluso cuando eso incomoda a los demás. Es necesario sostener tu propia evolución incluso frente al rechazo, la incomprensión y el intento de devolverte al patrón antiguo.
aquel donde todos estaban en sintonía con el dolor, no con la verdad. No necesitas empequeñecerte para ser aceptado, ni esconderte para mantener la armonía. Porque esa armonía, en el fondo, era solo un acuerdo de silencio. Nadie cambiaba para que nadie tuviera que enfrentarse a sí mismo. Pero cuando tú te mueves, ese acuerdo se deshace, y con él llega la incomodidad, que puede transformarse en distanciamiento, indiferencia e incluso hostilidad. Pero todo eso también es una señal de que estás en el camino correcto. Porque cuando empiezas a incomodar, es señal de que estás dejando de ser parte del problema. No es tu responsabilidad sanar a quienes aún no quieren mirarse. Tu tarea es seguir siendo fiel a tu verdad, aunque sea incómoda para los demás. Porque al final, vivir en paz con los otros nunca puede costarte una guerra contra ti mismo. El dolor de crecer es grande, pero el dolor de no ser visto durante ese crecimiento puede ser aún mayor. Cambias, te sanas, aprendes a respetarte, comienzas a poner límites donde antes había silencio, pero para tu familia nada de eso parece importar. Lo que construiste dentro de ti con tanto esfuerzo simplemente no es reconocido. Peor aún, a veces es tratado como exageración, drama o egoísmo. Es en esta fase del proceso que el corazón se aprieta. Esperabas, aunque fuera en silencio, algún tipo de acogida. Una mirada que dijera, veo cuánto estás intentando, pero no llega. En cambio, aparecen frases que invalidan todo lo que viviste. Estás siendo ingrato, siempre has sido así. No hay por qué cambiar, todos pasan por eso. Lo que para ti era una conquista interna pasa a ser tratado como una amenaza externa. Y ahí se revela una de las heridas más profundas, el deseo de ser reconocido por quienes te formaron. Es natural querer esa mirada, ese reconocimiento que dice, te entiendo, estoy contigo. Pero muchas veces no vendrá, porque para que la familia reconozca tu proceso, también tendría que reconocer sus propias fallas, sus propios silencios, el dolor que causó o permitió que cargaras solo. Y no todos tienen la estructura emocional para eso. Carl Jung nos recuerda que solo podemos ver en el otro lo que ya aceptamos en nosotros mismos. Cuando alguien está en negación de sus propias heridas, no puede ver el dolor del otro. Es más fácil descalificar que acoger. Más fácil burlarse de tu camino que admitir que tal vez ellos también tengan algo que sanar. Por eso, al buscar la validación de tus familiares, puedes chocar contra un muro invisible. No están listos para ver tu evolución porque eso los pondría frente a una herida que siempre evitaron. Y sin querer, te conviertes en un recordatorio constante de ese dolor que fue escondido bajo la alfombra. Empiezas a darte cuenta de que no es tu transformación la que está siendo rechazada. Es lo que ésta revela. Tu ligereza expone el peso que los demás aún cargan. Tu autonomía muestra cuánta dependencia emocional sigue habiendo a tu alrededor. Tu silencio maduro ante las provocaciones revela cuánto reaccionan los otros todavía, con gritos y culpas. Esa invalidación duele porque viene de quienes más esperabas apoyo, pero también es una prueba de tu madurez. Seguir adelante incluso sin aplausos, mantener tu paz incluso siendo malinterpretado, sostener tu verdad incluso si nadie la reconoce. La soledad de ese momento no es un fracaso, es un rito de paso. Es el punto en que dejas de vivir por la aprobación de los demás y comienzas, de verdad, a vivir por ti mismo. Poco a poco, entiendes que el reconocimiento es un regalo, no una garantía, y que cuando no llega, tu camino sigue teniendo valor. No necesitas probar nada a nadie. Lo que está floreciendo dentro de ti es real, y eso ya es suficiente, porque con el tiempo, la ausencia de reconocimiento de los otros se transforma en el mayor reconocimiento de todos, el que te das a ti mismo, por haber seguido adelante incluso cuando nadie entendió. Algunos esperan peleas, otros críticas directas, pero lo que más duele en la mayoría de los casos no es el enfrentamiento, es el silencio, la indiferencia disfrazada de respeto, el distanciamiento que nadie menciona, pero que se siente
en cada ausencia, en cada invitación que no llega, en cada conversación que termina antes de empezar. Es como si tu cambio hubiera generado un malestar tan grande que la única forma de la familia de lidiar con él fuera silenciarte. No con palabras duras, sino con el olvido. Antes eras necesario. Ayudabas, escuchabas, cedías. Ahora, con tus límites, con tu nueva conciencia, con tu autonomía emocional, parece que perdiste tu lugar en la dinámica familiar. Lo que muchos llaman hacer terapia o cambiar demasiado es visto como una amenaza al viejo orden. Y como nadie quiere repensar sus propios comportamientos, lo más fácil es alejarse de quien cambió. Carl Jung hablaba del efecto que la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, provoca en los sistemas colectivos. Afirmaba que quien se diferencia corre el riesgo de ser excluido, no por maldad, sino porque amenaza el equilibrio inconsciente del grupo. El sistema prefiere a alguien predecible que repita patrones. Cuando empiezas a actuar diferente, a pensar por ti mismo, a rechazar lo que antes aceptabas en silencio, ya no encajas en la lógica emocional de ese entorno. Y entonces llega el distanciamiento. Llega esa sensación de estar presente, pero invisible, de ser escuchado pero no oído, de ser tolerado pero no acogido. El cambio que te trajo tanta claridad ahora parece estar alejándote de tus raíces. Y eso duele porque, en el fondo, no querías alejarte de nadie. Solo querías sanarte. Pero lo que muchos no perciben es que el silencio de los otros también habla. Revela el malestar, el miedo, la resistencia. A veces, quien calla no sabe cómo lidiar con tu nueva versión. Se siente intimidado por tu paz, por tu firmeza, por tu decisión de no repetir más las viejas heridas familiares. Y al no saber cómo acercarse a alguien que dejó de ser un espejo del pasado, se aleja. Ese silencio, por más doloroso que sea, es una oportunidad para ver quién realmente estaba a tu lado por amor y quién estaba por conveniencia emocional. Es una chance de darte cuenta de que no todos están listos para acompañar tu evolución y que eso no es tu culpa. Significa solo que tu proceso es profundo, auténtico y que ya no cabe en espacios donde no hay disposición para crecer juntos. Entonces aprendes a no insistir donde hay resistencia, a no forzar tu presencia donde hay rechazo velado. Y sobre todo, aprendes a seguir adelante incluso sin respuestas. Porque el silencio que hiere hoy puede con el tiempo transformarse en un espacio fértil donde puedan nacer nuevos vínculos, más verdaderos y recíprocos. Cuando Jung hablaba de la sombra, no se refería solo a lo que escondemos individualmente. También existe la sombra colectiva, un conjunto de patrones, creencias, heridas y traumas que circulan entre los miembros de una familia, generación tras generación. Es como si cada hogar cargara un campo invisible donde las heridas no resueltas del pasado siguen vivas, esperando a alguien con el coraje de mirarlas. Ese campo familiar inconsciente actúa en silencio. Moldea comportamientos, sostiene ideas obsoletas e impone roles que nadie cuestiona. Quien cuida, quien calla, quien grita, quien desaparece, quien lo sacrifica todo. Todos siguen el guión sin darse cuenta de que están repitiendo ciclos antiguos. Jung decía que lo que no se hace consciente se repite como destino. Y en las familias, el destino colectivo suele estar hecho de repeticiones dolorosas. Cuando alguien comienza a sanar, a cuestionarse, a romper con esos roles, toda la estructura emocional del grupo se ve desafiada. La persona que empieza terapia, que establece límites, que decide no anularse más para ser aceptada, se convierte sin querer en una amenaza a la estabilidad del inconsciente familiar. Porque pone al descubierto lo que los demás quieren mantener oculto. Esa sombra familiar puede manifestarse de muchas formas. Culpa por no cumplir expectativas, vergüenza por querer algo diferente,
miedo a ser rechazado, sensación de estar traicionando a tus padres o hermanos por cambiar. Y todo eso no viene solo de las palabras, viene de la energía no dicha, de las miradas, de las entrelíneas, de lo que el cuerpo siente incluso cuando nadie dice nada. Pero al contrario de lo que parece, quien despierta no está traicionando a la familia. Está rompiendo la repetición, está limpiando el campo, está de hecho liberando a los que vinieron antes y a los que vendrán después. Porque cuando te sanas, dejas de proyectar tu dolor en los demás. Y cuando dejas de proyectar, interrumpes el ciclo. Jung nos recuerda que no es posible iluminar la sombra negando su existencia. Hay que reconocerla. Y eso empieza cuando miramos nuestra historia familiar con honestidad, sin idealizaciones, sin culpa, sin rabia, y entendemos que somos parte de algo más grande. Pero no estamos condenados a repetir todo lo que vino antes. La sombra colectiva de la familia no es un castigo, sino una invitación. Invita a quien tiene valentía a hacer las cosas de manera diferente, a no callarse, a no esconderse, a no sacrificarse por lealtades invisibles. Quien despierta dentro de la familia es muchas veces el más sensible, el más cuestionador, el más inquieto, y por eso también el más solitario. Pero también es quien tiene el potencial de cambiar el curso de la historia. Y cuando empiezas a hacer ese trabajo, te das cuenta de que no se trata de convencer a nadie. Se trata de mantenerte firme, incluso cuando el sistema intenta arrastrarte de vuelta, porque sólo así puedes seguir adelante, sin perderte de ti mismo. Tras tanto dolor, distanciamiento e incomprensión, surge un dilema profundo. ¿Cómo seguir amando a la familia sin tener que volver a ser quien eras antes? ¿Cómo mantener vínculos afectivos sin tener que callarte, doblegarte o apagarte? Aquí es donde muchas personas tropiezan en el proceso de sanación, porque al intentar preservar el afecto, terminan volviendo al mismo lugar que las hirió. Hacen demasiadas concesiones, retroceden en sus propios límites, retoman viejos hábitos, solo para no perder la conexión con aquellos que aman. Pero Jung nos advierte, ningún vínculo que exija que te abandones a ti mismo es verdadero. El amor que solo sobrevive a costa de tu esencia no es amor, es dependencia disfrazada de afecto. Aprender a amar sin anularse es uno de los pasos más difíciles de la individuación, el proceso de convertirte en quien eres, según Jung. Porque este tipo de amor no es instintivo, no es automático, se construye con presencia, con elección consciente, con autoconciencia, y eso exige que sepas muy bien quién eres, dónde termina el otro y dónde comienzas tú. En la práctica, esto significa aceptar que el vínculo familiar, en muchos casos, no será el mismo. Cambia, porque tú cambiaste. Tal vez las conversaciones se vuelvan más superficiales, tal vez algunos encuentros tengan que ser más breves, tal vez notes que ya no hay tanta intimidad. Eso no significa que el amor haya terminado, significa que ahora debe expresarse de otra manera, una manera que respete a ambos lados. Amar, sin anularse, también es comprender que no necesitas explicarte todo el tiempo, que tienes derecho a ser quien eres, incluso si nadie lo entiende, que tu silencio puede ser más saludable que 1000 justificaciones, que tu ausencia en ciertos contextos puede ser en realidad un gesto de respeto por ti mismo, y más, significa dejar de esperar que tu cambio sea celebrado. No todos van a aplaudir tu crecimiento, no todos sabrán cómo lidiar con tu claridad, con tu ligereza, con tu autonomía. Porque, para quienes aún viven en el laberinto del dolor, ver a alguien libre puede ser incómodo, no por maldad, sino por incapacidad. Amar sin anularse es, en el fondo, asumir que no viniste al mundo para cumplir las expectativas de tu familia. Viniste para volverte entero, y que el amor verdadero, cuando madura, no exige el sacrificio de la identidad. Al contrario, se expande precisamente cuando cada uno puede ser quien es, con autenticidad.
Es posible mantener vínculos con quienes no comprenden tu transformación, siempre y cuando no tengas que desdibujarte para lograrlo, siempre que aprendas a estar contigo mismo, incluso cuando estás entre los demás, y sobre todo, siempre que te permitas seguir caminando, aunque sea en silencio, aunque sea sin testigos, aunque sea por dentro. Hay un punto delicado en el camino de quien despierta, el instante en que te das cuenta de que, para seguir creciendo, necesitarás soltar ideas antiguas, lugares asfixiantes y, en muchos casos, personas queridas, no por falta de amor, sino por exceso de conciencia, y es en ese momento que aparece la culpa, sutil e implacable, intentando convencerte de que estás haciendo algo malo solo por elegirte a ti mismo. Muchas personas confunden liberarse con abandonar, pero son cosas completamente distintas. Abandonar es dar la espalda con resentimiento. Liberarse es alejarse con amor, es dejar al otro con lo que le pertenece, sin intentar cambiarlo, sin cargarlo, sin interferir. Jung decía que cada uno es responsable de su propia individuación, y eso significa que no puedes ni debes salvar a nadie. La sanación es un proceso interno, y quien lo inicia debe entender que llevar a los demás en su propio camino es, en realidad, un desvío. Cuando intentas arrastrar a la familia junto con tu evolución, cuando insistes en mostrar lo que no quieren ver o explicar lo que no quieren escuchar, terminas atándote más de lo que te liberas. La culpa se alimenta precisamente de ese impulso, el deseo de ser aceptado y comprendido por quienes aún están atrapados en estructuras que tú ya superaste. Liberarte, es decir, me elijo, sin necesitar que el otro lo entienda, es aceptar que no todos seguirán tu ritmo, que muchos interpretarán tu distancia como frialdad, tu cambio como arrogancia, tu luz como amenaza, pero aún así sigues, no por desprecio, sino por respeto a ti mismo. No estás abandonando a nadie al poner límites. No estás traicionando tu historia al dejar atrás una relación que solo te hiere. No eres ingrato por elegir la paz que viene al costo del silencio. La culpa, en este caso, es solo un residuo de la antigua programación emocional que te enseñó que amarte era egoísmo. Pero Jung nos recordaba, todo lo que no es consciente se manifiesta como destino. Si no reconoces tu derecho a liberarte, vivirás atrapado en patrones que no elegiste. Y aquí está uno de los mayores aprendizajes de todo el proceso. Cuando te sanas, también liberas, porque tu transformación no necesita convencer a nadie. Inspira, planta semillas, incluso en silencio, incluso a la distancia. Así que sigue, lleva lo que te nutre, suelta lo que te ata, ama, sí, pero desde un lugar donde el amor ya no tenga que herirte. Y cuando la culpa llame a tu puerta, recuerda, no te estás yendo para huir, te estás yendo para vivir. Y ese es el mayor acto de amor que alguien puede ofrecerse a sí mismo y con el tiempo a los demás también. Cuando alguien empieza a sanarse de verdad, algo inevitable ocurre. Las conexiones antiguas comienzan a romperse. No porque lo desees, sino porque ya no hay espacio para el mismo tipo de relación que te mantenía atrapado. Y entonces, de repente, todo parece demasiado silencioso. Las conversaciones pierden sentido, los encuentros se vuelven incómodos, y hasta las palabras familiares suenan extrañas. Es aquí donde mucha gente piensa que está equivocada, cuando en realidad está exactamente donde necesita estar. Jung hablaba de la noche oscura del alma como un cruce profundo, donde lo viejo ya no sirve y lo nuevo aún no ha llegado. Es un vacío, una pausa forzada entre lo que eras y lo que estás convirtiéndote. Y ese cruce casi siempre ocurre en soledad, porque no todos te acompañarán. No todos entenderán por qué dejaste de sonreír cuando no quieres, por qué ya no respondes de la misma manera, por qué empezaste a alejarte. Para los demás
Puede parecer que cambiaste de repente, pero por dentro tú sabes, nada fue tan repentino. Esa soledad no es un castigo, es parte del proceso. Es el momento en que te encuentras contigo mismo sin distracciones, sin voces externas que te guíen. Es en ese vacío donde empiezas a escuchar, tal vez por primera vez, tu propia voz. La sanación exige espacio y, muchas veces, ese espacio solo se abre cuando te quedas solo. No es fácil. Hay días en que la nostalgia pesa, incluso por las relaciones que te herían. Hay noches en que el silencio grita más fuerte que cualquier palabra. Pero también hay un alivio sutil, casi imperceptible, el de no tener que moldearte más, esconderte o explicarte. La libertad, antes de ser ligereza, es incomodidad, porque vivir tu propia verdad después de tanto tiempo atrapado en roles impuestos por otros duele. Pero es ese tipo de dolor el que sana. En esta etapa es común dudar si tomaste la decisión correcta. Volver atrás parece tentador. Retomar viejos hábitos suena reconfortante, pero algo dentro de ti ya cambió. Y aunque intentes regresar, ya no encajas, ya no cabe. Y eso, por más solitario que parezca, es una señal de evolución. La soledad del despertar es, en realidad, un portal. Quien lo atraviesa, renace, con menos voces a su alrededor, pero con mucha más verdad dentro. Y esa verdad es el comienzo de una nueva forma de relacionarte con el mundo. Llega un punto en el camino donde todo lo que antes parecía esencial, la aprobación de la familia, el reconocimiento de los demás, la necesidad de ser comprendido, simplemente pierde peso. No porque deje de importar por completo, sino porque ya no vives en función de eso. Es en ese punto donde comienza la verdadera liberación, cuando te das cuenta, con claridad y sin resentimiento, que no necesitas ser aceptado para permitirte vivir en paz. Durante mucho tiempo, el impulso de ser aceptado moldeó tus elecciones, tus comportamientos e incluso tu forma de sentir. Te callaste para evitar conflictos, te adaptaste para no desagradar, te anulaste para encajar en espacios demasiado pequeños, y aún así, muchas veces, lo que recibiste a cambio fue juicio, exigencia e incomprensión. Jung decía que el precio de no ser fiel a tu propia alma es altísimo y se paga con ansiedad, frustración y una vida que no te representa. La verdadera liberación comienza cuando eliges aceptarte incluso sabiendo que tal vez los demás no lo hagan. Cuando entiendes que vivir tu verdad no es egoísmo, es valentía. Cuando dejas de negociar tu paz para comprar pertenencia. Cuando miras atrás con gratitud por quienes te trajeron hasta aquí, pero eliges seguir ligero, sin cargar el peso de las expectativas ajenas. No estás traicionando a nadie al liberarte. Estás saliendo de una prisión invisible que te impedía respirar hondo. Estás dejando atrás la obligación de ser útil para ser verdadero. Estás cambiando el miedo a decepcionar por la ligereza de respetarte. Y lo más sorprendente es que cuando te liberas, los demás también lo sienten. Aunque no entiendan, aunque no acepten, tu nueva energía comienza a crear un campo a tu alrededor. Algunos se alejan, otros se incomodan, pero algunos se acercan y son esos los que te reconocen como eres, no como esperaban que fueras. Eso es conexión real. Eso es vínculo verdadero. La liberación no es ruidosa. Sucede en el silencio de la conciencia que despierta, en el instante en que dejas de luchar por ser aceptado y comienzas, finalmente, a elegirte todos los días, sin culpa, sin justificaciones, sin necesitar encajar en ningún lugar, porque ahora por fin habitas en ti mismo. Y en ese espacio interno, entero y auténtico, todo lo que antes era dolor se convierte en fuerza, y todo lo que antes era vacío se convierte en presencia. Esa es la verdadera sanación, y comienza cuando te permites ser quien siempre fuiste, sin pedir permiso nunca más.